no es otra cosa más, chicos, que es la unión o el punto de contacto que tiene uno o más huesos hacia el otro. Esa unión o punto de contacto va a estar determinada por superficies de contacto, en este caso estamos marcando superficies de contacto con otros, lo que va a permitir que ese hueso con el otro que está contactado puedan realizar un movimiento determinado, siempre y cuando dependiendo del tipo de articulación de la cual estamos hablando, que después vamos a ver lo que se refiere a clasificación. Sin embargo, lo que se tiene en cuenta en una articulación son dos pilares fundamentales, y esos pilares es que en toda articulación existen partes blandas de la articulación y las partes duras de la articulación. Las partes duras es las que se refiere a lo que yo recién hace un momento les comenté. Las partes duras son las partes del hueso o las superficies del hueso que toman en contacto con otras superficies del hueso. Pero esas ambas superficies huesas o duras, si se quiere, van a necesitar de un complemento de partes blandas para que fijen esas zonas duras o de superficies de contacto y se mantengan en esa posición. Un ejemplo es la articulación escápulo-humeral. Palabra, escápulo-humeral, nos ubicamos en escápula u omóplato, y humeral desde ya, por supuesto, el húmero. Por lo tanto, estamos hablando de la articulación del hombro. En esta articulación del hombro, y a modo de ejemplo, van a existir partes duras. Esas partes duras son las superficies de contacto. ¿Cuáles son esas superficies de contacto? En este ejemplo, va a ser, por un lado, del omóplato, una parte del omóplato que se llama la cavidad glenoidea del mismo, y por parte del húmero es la cabeza del húmero. Esa sería la parte dura de la articulación, que toman contacto, que se articulan y tienen un punto de unión. Pero no tan solo esa articulación va a estar dada por ese contacto de partes o superficies duras, sino que necesita, además del refuerzo de partes blandas que rodean a esas superficies duras, para que la misma pueda realizar el deslizamiento o el movimiento de esas partes duras. Por lo tanto, una articulación como definición, ya tenemos, es el contacto o el punto de contacto entre uno o más huesos. Está constituida por dos pilares, partes duras y partes blandas. Las partes duras son las superficies de contacto y las partes blandas son las que van a reforzar y los que van a permitir ese movimiento de la articulación. Bien. Disculpe, profe, no se ve nada en la clase. ¿Perdón? No se vio nada en la clase. No sé si no escucho. Hay una interferencia. ¿El resto de los compañeros? Sí, profe, sí estamos viendo. Sí se ve, profe. Sí. Bien. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Sí, profe. Quizás haya tenido algún inconveniente la compañera que recién habló. Bien, entonces, en cuanto a cuáles son esas partes blandas, que vamos a focalizar en las partes blandas de la articulación en el ejemplo que yo les acabo de citar, que es la articulación del hombro o escápulo-humeral. Se da generalmente, vuelvo a decir, en la mayoría de las articulaciones, con algunas que otras variantes que pueden o no estar, pero nos vamos a focalizar en este ejemplo. ¿Cuáles son
Por favor, pueden cerrar los micrófonos, chicos, así no se acoplan. Las partes blandas de la articulación están determinadas por un cartílago articular o de revestimiento, y ese cartílago articular o de revestimiento es un cartílago hialino y que tiene la función de recubrir las superficies óseas que toman punto de contacto. Es decir, si las superficies óseas habíamos hablado del húmero y de la cabeza del húmero y de la cavidad glenoidea, eso significa que ambas superficies están recubiertas por un cartílago de tipo hialino. Ustedes saben, chicos, que cartílago también forma parte o es una de las variantes como tejido cartilaginoso del tejido conectivo. Habíamos visto que dentro del tejido conectivo, en las clases anteriores, había una serie de variantes en las que estaba tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido hematopoyético, etc. En este caso, vamos a encontrar un cartílago hialino que, vuelvo a decir, cubre a las superficies de contacto. En este caso, vuelvo a reiterar, sería la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. ¿Con qué sentido o con qué finalidad? Simplemente que permite que ese contacto sea un contacto que permite un deslizamiento suave, un deslizamiento aterciopelado entre ambas superficies de contacto. ¿Cuál es la finalidad de este cartílago en las superficies articulares de este cartílago hialino? Es proporcionar un mejor deslizamiento. Vuelvo a decir que ese deslizamiento sea suave y por lo tanto evitar el desgaste de estos componentes óseos. Entonces, por lo tanto, en esta superficie, en este caso que les estoy dando el ejemplo, sería el cartílago hialino, en el caso en la cabeza del húmero, y sería en el ejemplo en la cavidad glenoidea de la escápula o del omóplato. Ese sería uno de los elementos blandos de la articulación. El otro elemento blando de la articulación es lo que se llama rodete o fibrocartílago marginal. El rodete o fibrocartílago marginal también está constituido por tejido cartilaginoso, pero este es fibroso, el anterior era hialino. Este cartílago fibroso se halla en el contorno de las superficies cóncavas de algunos huesos, aumentando la profundidad. Yo ya les voy a mostrar en algún hueso que podamos encontrar y qué significa este rodete marginal. Si ustedes todos ubican el omóplato, todos ubican la cavidad glenoidea, si vieron la parte ósea, vieron las imágenes que estaban lindas, cuál era la cavidad articular en donde se tomaba contacto con la cabeza del húmero. ¿Ubican la cavidad glenoidea? Sí, profe. Perfecto. Una vez si la ubicaron a la cavidad glenoidea, ustedes notarán que es una cavidad casi que tiene la forma más o menos, por decirles, ovalada, ¿no es cierto?, si se quiere, y en los extremos de esa formación oval, tanto en la parte superior como en la parte inferior, se inserta este rodete que es a la forma de un mango, es decir, se va a, digamos, como en línea de puntos, va a prolongar esa cavidad y la va a hacer casi circular. Tanto va a haber un rodete marginal superior como un rodete marginal inferior, de tal modo que convierte a esa cavidad glenoidea
casi en una si se quiere, semicircunferencia, de tal forma que esa semicircunferencia permita capturar o permita el acceso de la cabeza del húmero. O sea, este rodete marginal se va a presentar, es una parte blanda de la articulación y que se va a presentar en este tipo de superficie articular. ¿Se entendió, chicos? Entonces, Profe, no la estoy escuchando yo. bueno, los que tienen, chicos, por favor, los que tienen problemas individuales, por favor, escapan desde ya a lo que yo les puedo brindar. Si la mayoría a mí me escucha, eso para mí sería una información importante. Si el resto es uno, dos, me están interrumpen la clase y perdemos tiempo. En el caso que no se escuche individualmente, bueno, buscarán otra alternativa de preguntarles a otros compañeros o de ingresar en el otro grupo. Por favor, ¿el resto del grupo escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, todo bien. Se escucha bien. Bien. Sí, profe. Se escucha. Bueno. Sí, profe, sí se escucha. Profe, le hago Bueno, una muchas pregunta gracias. respecto a este tema. Sí. ¿Puede Sí. ser otro ejemplo el rodete cotiloideo o la ceja cotiloidea de la cavidad cotiloidea del hueso coxal? O sea, ¿es eso a lo que se está refiriendo con el Exactamente. cartílago? Sí, Bien. muy bien. Exactamente, porque si hacemos muy bien, exactamente, y me encanta que vayan comparando y vayan viendo en qué parte podemos encontrar estas partes blandas, porque es muy acertada su acotación, porque yo les voy a ir citando una serie de partes blandas, pero no significa, chicos, que todas estas partes blandas van a estar en todas las articulaciones, sino en determinadas articulaciones va a haber rodetes marginales y en otras no. ¿Me entiende? Entonces van a estar adaptadas de acuerdo al tipo de superficie articular. En la que usted acotó en la cavidad cotiloidea, que es en el acetábulo, en la cadera, también existe el rodete marginal. La idea es que este rodete marginal lo que hace es marcar, si se quiere, una mayor profundidad de esa cavidad, en el caso de la cotiloidea o en el caso de la cavidad glenoidea, una mayor profundidad de tal forma que, por decirlo en forma coloquial, capture y pueda encajar con la cabeza, en este caso del ejemplo, la cabeza del húmero y la cabeza del fémur a la que usted hizo mención hace un momento. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, hasta este momento encontramos como partes blandas el cartílago articular cartílago hialino, el rodete o manguito o fibromanguito marginal. Otro elemento de partes blandas es el menisco, y acá menisco o fibrocartílago interauricular. Ustedes habrán escuchado en varias oportunidades meniscos. ¿Meniscos dónde encontramos? Lo más frecuente que quizás ustedes hayan escuchado es el menisco que se encuentran en la articulación de las rodillas. Y estos también forman elementos de las partes blandas de la articulación. Los meniscos escuchen la palabra interarticulares, es porque están dentro de la articulación, es decir, que se ubicarían. Si este es un hueso, acá existiría la otra superficie articular. El cartílago se encuentra dentro o en el interior de la articulación. Entonces, el menisco interarticular se hallan interpuestos entre los extremos óseos de algunas articulaciones, y su finalidad
es que dichos extremos se adapten de una manera perfecta y aumentan la superficie de contacto entre sí, quedando de esta manera repartida la carga o el peso. El ejemplo de los meniscos, también que son de cartílago, vuelvo a reiterar, en donde mejor se presentan es en la articulación de las rodillas. También pueden ser considerados meniscos, pero con una característica algo diferente, es la que se encuentran, por ejemplo, en los discos intervertebrales, por supuesto desde ya, de la columna vertebral. También no se llaman meniscos, pero sí discos, pero actúan a manera, fíjense en ustedes que los discos que se encuentran entre las vértebras está dentro, por eso dentro de la articulación. ¿Y qué es lo que hace estos discos o meniscos intraarticulares? Es amortiguar el peso que soportan y además aumentar la superficie de apoyo entre las dos estructuras óseas que toman contacto. El otro elemento de la parte blanda de la articulación es lo que se llama la cápsula articular. Y acá la palabra cápsula articular, ya estamos hablando de una parte blanda de la articulación, pero que en definitiva, chicos, se encuentra en forma externa a la articulación, es decir, externa me refiero con respecto a los otros elementos que estábamos hablando. De los otros elementos que nosotros hablamos, cartílago articular, rodete y meniscos, son estructuras que se encuentran, cartílago, los meniscos, los rodetes que se encontraban en determinadas articulaciones y los meniscos estaban dentro de la articulación. Por fuera de la articulación se encuentra la cápsula. La cápsula es una membrana de tejido conectivo y que envuelve a ambos huesos que forman la articulación y envuelve a toda esa cavidad articular. Se inserta en uno de los bordes, por decirlo en este extremo, en uno de los bordes de las superficies óseas articulares, y de modo que los extremos óseos siempre se hallan próximos entre sí y se ven limitados sus movimientos. Su misión es proporcionar estabilidad a todo el conjunto de la articulación. En este caso vemos, en el ejemplo que di en la articulación escápulo-humeral, la cápsula articular se va a extender desde el húmero, es externa a manera de membrana y se va a extender hasta la cavidad glenoidea, por supuesto ya sería externa. ¿Qué función tiene esta cápsula articular? Es la de fijar y de mantener en su lugar a estas superficies articulares. Hay casos, chicos, que ustedes habrán escuchado, ejemplos de luxaciones. Las luxaciones, por ejemplo, tiene luxado el hombro. La luxación no es otra cosa más que la pérdida de contacto de las dos superficies óseas, en donde, por ejemplo, el húmero sale, o sea, la cabeza del húmero ya no toma contacto con la cavidad glenoidea del omóplato, sino que a través de un golpe, a través de una fuerza extrema, se desplaza de esa cavidad glenoidea y está fuera de lugar. Entonces, al no estar en contacto, la cápsula articular está, por supuesto, cubriendo a esa cabeza del húmero. En ese momento en que hubo la luxación, esa cápsula que es externa no pudo mantenerlo en el lugar que corresponde.
¿Mm? Entonces, esa cápsula articular es un elemento externo y parte blanda de la articulación. Y por último, chicos, dentro de las partes blandas de la articulación hay una membrana que recibe el nombre de membrana sinovial. Esa membrana sinovial tapiza interiormente a la cápsula que yo recién les mencioné. La cápsula, vuelvo a decir, la cápsula articular es una, por decirlo, envoltura o la parte externa que compromete a ambas superficies articulares para mantenerlas fijas en su lugar correspondiente. Si uno lo ve en forma externa, es la cápsula. Interiormente, esa cápsula está recubierta por una membrana que recibe el nombre de membrana sinovial. Esa membrana sinovial no tan solo va a recubrir la parte interna de la cápsula articular, sino también que va a recubrir la parte, digamos, de lo que corresponde al cartílago articular, que recuerden, era una parte interna blanda de la articulación. Por ende, la membrana sinovial es una membrana que tapiza interiormente a la cápsula, como acabamos de decir, y su misión es la de formar un líquido viscoso denominado líquido sinovial y que tiene dos funciones. Una de esas funciones es proporcionar una lubricación y una forma, por decirla, aceitosa, lubricada para las carillas articulares, y en segundo lugar, constituye un método de nutrición y de alimentación para las células de los cartílagos, y de esta manera permitir la supervivencia. Por lo tanto, a manera de resumen, decimos que en toda articulación, cualquiera fuera la articulación, ya vamos a ver, están constituidas por partes duras y por partes blandas. Las partes duras son las que forman las superficies de contacto. Las partes blandas son las que permiten, y en forma secundaria, sin lugar a dudas, es muy importante para la función de esa articulación. ¿Cuáles son esas partes blandas? Las que citamos. Algunas están en el interior de la articulación, es decir, entre las dos superficies óseas que toman contacto, y otras están en el exterior. Las que están en el exterior, además de la cápsula articular que les mencioné recientemente, me faltan, es decir, que también derivan del tejido conectivo, los que se llaman los ligamentos. Los ligamentos refuerzan a esa cápsula articular y por lo tanto refuerzan a esa articulación. Una cosa son los ligamentos de la articulación y otra cosa es los tendones. Tendones es un concepto que tiene relación directa con los músculos. Son formaciones del tejido conectivo que permite al músculo fijarse al hueso, insertarse en el hueso. Eso es tendón. El ligamento también es una formación de tejido conectivo que permite o que refuerza a la articulación. ¿Estamos? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Ya vamos a ir mencionando, por ejemplo, en el caso de la articulación, la del hombro, la articulación de la cadera o la coxofemoral, hay una cantidad de ligamentos que refuerzan y que serían externos a esa articulación, pero siempre estamos hablando de ligamentos. Lo mismo ocurre con las rodillas. Ligamentos externos, laterales internos, ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, y también hay ligamentos internos en las rodillas que son los ligamentos cruzados. Fíjense que estamos hablando de articulación, y cuando hablamos de articulación nos referimos a
ligamentos. Cuando estamos hablando de tendones, estamos hablando de formación de tejido conectivo, pero que están directamente relacionados a músculos y que permite esos tendones fijar a los músculos, a los huesos determinados que corresponden. ¿Están hasta acá los conceptos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí vamos. Desde el punto de vista, vamos a hacerlo desde el punto de vista funcional. Las articulaciones se clasifican en articulaciones, y ya vamos a ver acá porque de acuerdo a la bibliografía van a presentar, ya se los dije en la clase anterior, van a presentar una serie de nominaciones que son en cierta forma sinónimos y que quieren nombrar lo mismo. La idea es que cuando ustedes busquen en la bibliografía, es que sigan en cierta forma los que se da desde acá, desde la cátedra. Entonces yo en los PowerPoint o en los textos voy a poner también las diferentes formas en que la pueden encontrar, pero la idea es que en estas clases sincrónicas se siga una línea en la cual vamos a adoptar un vocabulario técnico, anatómico y fisiológico, académico correspondiente. ¿Esto a qué me refiero? Porque quizás en otras bibliografías que se tengan en cuenta son bibliografías que tienen traducción a nuestro idioma. Entonces, en esas traducciones pueden poner nombres que sí están relacionados, pero que desde nuestra, digamos, idioma y de nuestra manera de expresar, o desde los criterios anátomos y fisiológicos clínicos desde la Argentina, se los denomina en una forma fija y en una forma determinada. Por eso vamos a encontrar diferentes tipos de clasificaciones. La idea es que sigan de acuerdo a lo que se da, ¿no es cierto?, en las clases. En base a eso, chicos, las articulaciones tienen varios tipos de clasificación o variedad. Si tenemos en cuenta las articulaciones de acuerdo a su tipo de movimiento, vamos a encontrar aquellas articulaciones que son absolutamente móviles, es decir, el punto de contacto que existe entre una articulación y otra va a permitir que tenga movimientos. Esos movimientos pueden ser amplios, precisos, muy marcados, o pueden ser pequeños movimientos, pero son movimientos al fin. Reciben el nombre de diartrosis. Hay otras articulaciones, es decir, el punto de contacto de dos o más huesos, en donde ese movimiento no va a ser tan marcado, sino que apenas manifiesta un deslizamiento, es decir, solamente se deslizan, pero en definitiva se mueven. Y si ese deslizamiento permite un movimiento, y por más que sea muy pequeño, se los clasifica en semimóviles y que tiene el nombre de anfiartrosis o diartroanfiartrosis, que ya veremos. Y después encontramos las sinartrosis, que son aquellas articulaciones inmóviles, como nosotros vemos en este ejemplo, que es la articulación de un hueso con respecto al otro. Ustedes fíjense en que son los huesos del cráneo, frontal, parietal, occipital, la escama del temporal, ese es el ala mayor del esfenoide. Están
toman contacto, ustedes fíjense cómo toman contacto una con otra, acá están dos superficies óseas que toman contacto, no hay, si se quiere, partes blandas, como estábamos hablando recién, porque se han solidificado, esto permite que, al solidificarse, no permite que haya movimiento. Entonces, por lo tanto, se las considera inmóviles. En